Ok, bienvenidos de nuevo. Lo que vamos a ver a continuación es una propuesta, en realidad mía, después de 30 años de estudiar y enseñar o tener este curso de historia de las religiones y de hacerme muchas preguntas, así como ustedes se las han hecho, acerca de la influencia de las religiones en todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra visión del mundo, de nuestra forma de pensar, de relacionarnos, de comer, de vestirnos, etcétera. Si las religiones están inmersas en todo esto, entonces esto se vuelve como un campo muy complejo para estudiarlo. Y también, por su misma complejidad, también a veces se cometen muchos errores a la hora de hablar de las religiones o de no diferenciar bien los conceptos o los niveles en los cuales estamos, desde los cuales estamos considerando este hecho religioso, ¿no? Esto que les voy a exponer está escrito de manera más amplia, aunque sin el esquema, en el libro de la idea de Dios en Guadalajara, diversos caminos hacia el conocimiento de un mismo Dios, en la parte de la introducción. Y allí en la parte de la introducción decimos que lo importante de todo esto es que si queremos tener una sociedad, vivir en una sociedad pacífica, en una sociedad dialogante, con respeto, necesitamos acercarnos a las creencias de los demás desde una perspectiva dialogante, abierta, respetuosa. Lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza es este prejuicio de que solo lo que yo pienso, solo lo que yo creo, solo lo que yo vivo es lo válido y todos los demás están equivocados. Entonces, este es el primer aspecto, la primera idea que tenemos que quitarnos de la cabeza y es el punto de partida para todo lo que vamos a platicar enseguida. Obviamente, si estamos hablando de las religiones, lo primero que tenemos que saber, o lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo, es qué vamos a entender por religión. Religión se ha hecho un concepto tan amplio, tan ambiguo, que se hablaba incluso si Maradona tiene su propia religión, la religión maradonista, si el satanismo es una religión, si amarte a ti es una experiencia religiosa, todas estas cuestiones que están muy en nuestro lenguaje, tenemos que ver si realmente son o no, si corresponden o no a lo que en realidad es una religión y cómo la vamos a entender. Entonces, este es un curso académico, no es un curso de ninguna institución religiosa, no queremos convencer a nadie o desconvencer a nadie de sus creencias, pero sí, desde esta perspectiva académica es que nos vamos a enfocar entonces en las ciencias sociales, qué es lo que conciben, qué es lo que ha avanzado en el conocimiento científico de las ciencias sociales para comprender este fenómeno de la religión. Y aquí voy a tomar algo, esto no está en el libro, pero me parece una forma muy condensada de decir las cosas en las que ya estamos de acuerdo muchos investigadores de las religiones, en las que hay consenso acerca de que es una religión, pero voy a tomar a Antonio Rubial García en este libro de religiones, no porque él de repente así lo haya descubierto, sino el conocimiento en las ciencias sociales se va construyendo de manera colectiva. Y entonces aquí él plantea lo que pues ya muchos investigadores han encontrado, a lo que han llegado por diferentes caminos, desde la antropología, la sociología, la historia, etcétera. Entonces vamos a entender por religión un sistema de creencias y prácticas que nos hablan de la relación de lo humano y lo sobrenatural. Esta relación entre los hombres y lo que está más allá de su percepción, de lo que puede ver cotidianamente. Todo esto que no comprende o a lo que busca encontrarle alguna explicación: por qué llueve, por qué truena, por qué tembló, por qué se dan las cosechas, por qué no se dan, por qué me enfermo, por qué me alivio. Todas estas cuestiones son preguntas que se ha hecho la humanidad a lo largo de toda su historia
y que cuando no puede responderlas, entonces busca una respuesta en el más allá, es decir, en lo sobrenatural. Entonces, todo este sistema de creencias que se han venido construyendo a lo largo de la historia de la humanidad y que están relacionadas con una práctica, porque creer implica también practicar. Si yo creo que mi relación con la energía de la naturaleza es muy fuerte y es lo que provoca o no provoca la lluvia o la sequía, pues entonces danzo para que venga la lluvia, ¿sí? Y todas las culturas tienen este tipo de ritos. Entonces, esta relación utiliza elementos simbólicos que son significativos para los creyentes. Y entre estos elementos simbólicos vamos a encontrar diferentes en cada cultura. En la India, en China, en la Sierra Birrárica, etcétera. Cada cultura va creando sus propios elementos simbólicos. ¿Qué significa el peyote? ¿Qué significa el venado, por ejemplo? En la tradición birrárica, que es la conexión de los antepasados con lo sobrenatural. Cada cultura, cada sistema de creencias va creando sus propios símbolos y sus propios ritos. Esto es lo que vamos a entender por religión desde las ciencias sociales. Segundo punto. Aunque la experiencia religiosa se vive de manera personal, cada quien practica, cree, la creencia personal es algo muy íntimo, es algo que solo el que lo experimenta lo puede vivir, lo puede compartir o no lo puede compartir, lo puede explicar y muchas veces no se puede explicar, y aquí está todo el campo de los místicos. Aunque esta experiencia religiosa se vive de manera personal, la religión solo puede entenderse dentro de una comunidad donde se interactúa con otros creyentes. Y a estas comunidades les llamamos iglesias. ¿Sí? Las iglesias producen afinidades. Las iglesias dan identidad. Los miembros de la luz del mundo se identifican entre ellos como hermanos, se apoyan como hermanos, se ayudan entre ellos. Esta es la función de las iglesias, apoyarse, dar unidad y dar identidad. Y en esta medida es que podemos entender a las religiones a través de la interacción de sus creyentes en una comunidad. Estas son las iglesias. Las religiones tienen también un aspecto social que implican la organización institucional conformada por especialistas que pretenden representar a la divinidad y tienen la capacidad para definir creencias, modelar prácticas morales y dirigir los rituales. El ejemplo de la Iglesia Católica es muy evidente, muy claro para ejemplificar esto. Están los sacerdotes, está la cúpula, la jerarquía católica que tiene su comisión para la defensa de la fe, que dice cómo se deben representar, qué es válido, qué no es válido. Se autonombran los representantes de la divinidad y tienen la capacidad de definir creencias. Esto se vale, esto no se vale. Divorciados vueltos a casar no los queremos aquí. Todas estas cuestiones que luego derivan en la moral, entonces son las que define esta jerarquía de la institución. Ahora, aquí ya entramos al primer problema o a la primera cuestión. No es lo mismo cómo se piensa en Oriente, y sigo diciendo Oriente todavía por un corto tiempo, y cómo se piensa en Occidente. En Occidente, este concepto de religión es un concepto que nace en la cultura occidental y que sirve, o desde su origen, se utilizó para referirse a este vínculo que religa al hombre con Dios, al hombre con aquello que lo creó, ¿sí? Religar, de aquí viene religión, religar
¿Qué religa? Pues a la persona con aquello que lo creó. Y aquello que lo creó, pues se le va a llamar Alá, se le va a llamar Jehová, se le va a llamar Dios, etcétera. Pero este momento de la religación, esto se va a referir al término de religión. En Oriente tenemos un término similar que viene del sánscrito y que es el término de yoga. Yoga significa lazo. Si ustedes han practicado yoga, seguramente no percibieron que están religándose, o a lo mejor sí, en la práctica de la yoga, de la meditación, seguramente sintieron como esta forma en la que vas despejando tu mente y te vas conectando contigo mismo o con algo, ¿sí? Este lazo es el término o es lo que significa yoga y que nos habla de este momento de la religación, de que te conectas con algo. La espiritualidad, nos dice aquí Camilo Maxise, un religioso carmelita muy espiritual, desde el espiritual dice, es la razón de toda religión. La creencia en lo trascendente experimentada en la vivencia humana y que se practica preferentemente en el silencio. Es en la experiencia de fe donde se realiza esta integración de todas las personas y cosas con el todo. La vivencia de la fe, ya veíamos hace ratito, es algo personal y la vivencia de la espiritualidad es algo personal, profundo, dice Camilo Max, dice que se practica en silencio, que se vive en silencio, es algo interno, un proceso interno, y es precisamente esta conexión con lo sobrenatural, es parte de esta vivencia humana. Yo quisiera preguntarles aquí, si alguno de ustedes, de los que piensan, sienten o se dicen no creyentes, no creen en ninguna religión, no practican nada, no les interesa, etcétera, han vivido este momento, por ejemplo, de la creación artística. Si tocan algún instrumento, cuando están tocando el instrumento que sienten que se olvidan de todo y que se transportan a algo. Cuando están escribiendo como historiadores un ensayo, que están escribiendo y de repente les viene como esa chispa, como ese momento donde te desconectas de todo y te viene como la idea importante, ¿no? Si estás, los que oran o tienen la práctica de la oración, a lo mejor han tenido esta experiencia, o muchas veces esto se ha perdido en la práctica de las misas, por ejemplo, que todo es tan rápido, todo sucede tan rápido que no hay ese momento como para vivir la experiencia de la religación, ¿no? Pero cuando se practica algún deporte, en la danza, cuando estás corriendo, 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 y de repente se te olvida todo y sientes como que estás en otra dimensión, bueno, pues ese es el momento de la religación. No necesariamente tienes que pensar en Dios Padre Todopoderoso que está sentado en el cielo. Esas ideas no tienen que ver, ¿sí? Sino con esa sensación, con esa experiencia que no tiene imágenes y que no tiene, a veces no se puede decir ni siquiera con palabras, ¿no? Pero esto es la espiritualidad. Entonces, la espiritualidad se vive más bien desde la experiencia, o ha sido muy rico en la experiencia de los místicos, y tiene mucho más que ver con la forma como se practican y se viven las religiones en Oriente, que el otro concepto que tenemos de religión como conocimiento. Veíamos anteriormente cómo en el caso de las estadísticas, a la cultura occidental de la cual somos parte, le gusta medir, le gusta cuantificar. A ustedes los enseñan o ya tuvieron sus cursos o los van a tener de estadísticas para que cuenten, para que midan, para que elaboren muy bien sus conceptos y su marco teórico, ¿sí? Este es como el proceso del conocimiento. Sin embargo, conocimiento es algo muy diferente a sabiduría. En Occidente, nuestras culturas
estamos imbuidos en este concepto, en esta idea del conocimiento. Hay que adquirir conocimiento, hay que dominar el conocimiento, hay que tener todas las herramientas para que nuestro conocimiento sea objetivo, claro, preciso. Y entre más números y más estadísticas son, hasta se dice, pues son ciencias fuertes, no ciencias duras. Y las otras áreas, pues son humanidades, ¿no? Hay esta diferenciación, ¿no? Occidente le da mucha importancia a los datos, a las estadísticas, al conocimiento, ¿no? Y en Oriente tenemos otra cosa, tenemos la idea de la sabiduría. Y antes de irnos a esta sabiduría, vamos a leer aquí, dice, adquirir conocimiento. Esto se dice en un libro muy interesante de Geshe Kelsang Gyatso que se llama Cómo comprender la mente. Él hace esta diferencia entre conocimiento y sabiduría, que me parece muy interesante y aquí se las presento. Dice, adquirir conocimiento es un proceso de la mente que se desarrolla a través de los sentidos y se relaciona con la facultad de la memoria. Se pretende aprender un objeto que se percibe como externo y ajeno. Voy a estudiar las religiones que están allá afuera. Voy a estudiar las sociedades de allá afuera, ¿sí? Lo mismo si se trata de personas, la naturaleza, lo sobrenatural o hasta Dios mismo. Es muy común escuchar esta frase de hay que conocer a Dios, el conocimiento de Dios. Y se repite mucho en el discurso católico, ¿no? Que es el que más conocemos. Es que no conoces a Dios, hay que conocer a Dios, como si este conocimiento que es algo externo, o conocer a Dios fuera posible a través de la razón. El conocimiento es a través de la razón, es una facultad que está en nuestra mente, pero que se desarrolla con la memoria. Y Geshe Kelsang Gyatso, en este libro tan maravilloso que se llama Cómo comprender la mente, diferencia lo que es la sabiduría. Y la sabiduría tiene mucho más que ver con todo el pensamiento de Oriente. Me refiero a China, al Tíbet, a la India. Y la sabiduría, dice, es nuestro guía espiritual interno que nos conduce por los caminos correctos y el ojo divino con el que podemos ver lo que hemos de saber y lo que debemos abandonar, lo que debemos practicar y lo que hemos de alcanzar. Fíjense cómo hay una tremenda diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. La sabiduría está dentro de ti, es tu ojo interno. Y es el ojo, es esa mirada que te dice, esto está bien, esto está mal, esto lo hago, esto no lo hago. ¿Sí? Y esta es la base también de las espiritualidades. Aquí tenemos una definición que nos llega desde el budismo tibetano, pero que la vamos a encontrar o la vamos a ver ahorita cómo se manifiesta o se ha manifestado en otras tradiciones y en otras culturas. Es decir, la sabiduría aquí está dicha desde un monje tibetano, pero también en las culturas occidentales esta experiencia se ha vivido y se ha expresado con diferentes palabras que luego vamos a ver que son muy semejantes. Lo mismo. Entonces aquí ya entramos. El primer nivel en el que se manifiesta el hecho religioso o lo religioso, entonces va a ser esta experiencia, la vivencia de la fe, la experiencia de la religación, la experiencia de la espiritualidad. Y este primer nivel o el centro, que aquí le pongo fe, pero que en realidad es la espiritualidad, es el centro y la finalidad de la experiencia religiosa. Es el momento de la religación, la experiencia mística,
la espiritualidad profunda. Es una experiencia que es muy difícil expresarla. Si ustedes lo han vivido, seguramente van a entender esto más por su propia experiencia, pero esto se manifiesta casi siempre a través del arte. ¿Por qué en todas las ciudades del mundo la manifestación más bella del arte se encuentra asociada a las religiones? Las catedrales, los templos barrocos, la arquitectura barroca en México, por ejemplo, la música, las pinturas, la poesía, la arquitectura, la danza. Todas estas manifestaciones artísticas es donde se refleja más esta experiencia de la vivencia de la espiritualidad. ¿Sí? Los místicos de Oriente y Occidente se expresan con imágenes similares para descifrar experiencias similares. ¿Alguno de ustedes es artista de aquí? ¿Quiere levantar la mano o poner en el chat? ¿O ha vivido a esta experiencia? Yo bailo, doctora. Ay, perfecto, Andrea. Entonces tú has sentido esto. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí, Sí. ¿estás cachando a lo que me refiero? Yo no. Sí. Ok. ¿Seguimos entonces? Escuchando Justo, esta explicación. bueno, igual les comparto al final, porque justamente, bueno, en un principio yo me dedicaba más como a la danza clásica y como es una experiencia muy diferente a cuando te dedicas a la danza contemporánea, por ejemplo, que también te permite descubrir otras cosas desde la cuestión de la respiración hasta como pues toda la conexión con tu cuerpo, ¿no? Entonces, como que me van cayendo muchas cosas, o sea, que no lo había tomado como en este aspecto religioso o en este aspecto de fe. Creo que se me está haciendo muy interesante y lo estoy entendiendo desde otra perspectiva, Okay. ¿no? Perfecto, gracias, Andrea. Tal vez si le quitamos fe y le ponemos espiritualidad, englobe más las experiencias de todas las religiones, ¿no? Yo escribo para haber sentido lo que se refieren como espiritualidad, exactamente en la escritura, en el baile, en la práctica de algún deporte también, en escuchar música, decían por ahí también. A veces escuchas música que te transporta. Esa es la experiencia espiritual. Y allí no estamos hablando de ninguna religión ni de ninguna iglesia, etcétera. Eric. Yo desde hace mucho tiempo he estado en el ejercicio de la escritura y realmente yo podría decir que me siento muchas veces inspirada con mi propio ser. Yo tengo una sensación de que alguien me está dictando, son las musas que muchos artistas suelen decir, confesar a su audiencia, pero sí es una sensación, como aparece en la diapositiva, es una sensación que no se puede describir, es algo que muy profundo, o sea, no, yo creo que ni todas las palabras pueden describir eso. Exacto. Sí, gracias, Eric. Voy a continuar, Ulises. Perdón, pero... Y al final ya regresamos a las participaciones, ¿no? Bueno, esta es la experiencia. De esto se está tratando. Y aquí, bueno, en el campo religioso sería este concepto de fe, pero de una manera más amplia sería la espiritualidad, que se puede vivir con religión o sin religión. Acabamos de publicar un libro que se llama Espiritualidad sin religión, que está muy interesante, ¿no? Publicado por la editorial de la Universidad de Guadalajara. Entonces, bueno, esto se manifiesta particularmente en el arte, la poesía, la pintura, la música, la arquitectura, la danza, etc. Y aquí, curiosamente, los místicos de Oriente y de Occidente lo expresan con imágenes similares para descifrar experiencias similares. Estas experiencias a veces son tan difíciles de decir con palabras. Quienes escriben, por ejemplo, esto que sentí, ¿cómo lo digo con palabras? Que se recurre al uso de metáforas, muchas metáforas, la unión con el amado, por ejemplo.
Y si nosotros vemos a San Juan de la Cruz sin saber nada de esto, desde una perspectiva de ignorancia, decimos, pero qué poemas más eróticos, ¿no? Y en realidad de lo que está hablando San Juan de la Cruz es de la unión con Dios, la unión del alma con Dios, ¿sí? Entonces, estas metáforas son comunes, curiosamente, en místicos de diferentes culturas, de diferentes épocas, y curiosamente coinciden, ¿sí? Entonces, este momento de la mística, de la espiritualidad, pues es muy similar en las diferentes religiones y en las diferentes culturas. Este momento de la mística es el momento de la sabiduría o de la revelación. Y aquí es donde ya el budismo nos enseña, nos ayuda a entender cómo se puede explicar esto. Y vuelvo a remitirme al libro de Cómo comprender la mente, de Geshe Kelsang Gyatso, donde nos habla de los diferentes niveles de la mente. Dice, estos procesos espirituales se viven o son manifestación de la mente sutil, y la mente sutil se manifiesta en los sueños. Si ustedes recuerdan sus sueños, se habrán dado cuenta que también en los sueños tenemos muchas revelaciones. Hagan ese ejercicio, despierten y escriban sus sueños, ¿no? Y allí van a encontrar muchas respuestas a veces a preguntas que se han hecho toda la vida y que no saben cómo responder, ¿no? Entonces, bueno, este es el momento de la religación, de la espiritualidad, de la vivencia de la fe. Y es el primer momento, el momento central, la razón de ser de las religiones. Y aquí tenemos varios ejemplos de diferentes culturas. Por ejemplo, el rabí Joshua Heschel dice, las experiencias más grandes son aquellas para las que no tenemos ninguna manera de expresarlas. Esto se dice en el judaísmo. Maestro Eckhart, del siglo XIII-XIV, un místico también europeo, dice, cuando desaparecen las particularidades del yo en el alma, entonces puede nacer Dios en ella. Y esta misma idea la encontramos repetidas en muchos místicos. Por ejemplo, en Oriente, cuando veamos taoísmo, budismo, hinduismo, vamos a encontrar este concepto que dice lo mismo, pero que es en Santa Teresa es el deshacimiento espiritual. Dejar de ser yo misma para ser una con el Señor, decía Santa Teresa, ¿no? Y en Oriente tenemos la idea o este concepto de la vacuidad. Dejar de ser yo, o sea, yo no soy este cuerpo, ¿no? Es algo más profundo, ¿no? Pedro Casaldáliga, un teólogo de la liberación de Barcelona, pero que vivió toda su vida en Brasil, en el Amazonas, y que falleció recientemente, él dice, ¿por qué no cambias de Dios? Para cambiar de vida hay que cambiar de Dios. Hay que cambiar de Dios para cambiar la iglesia. Para cambiar el mundo hay que cambiar de Dios. Esto está, y si ustedes leen el libro de la idea de Dios en Guadalajara, se van a dar cuenta de que se ha construido, las personas, las iglesias han construido una iglesia una idea de Dios que no necesariamente tiene que ver con lo que la espiritualidad dice, ¿no? Un Dios que te castiga, un Dios que te juzga, un Dios que te enferma, te alivia, etc. Y dice Pedro Casaldáliga, hay que cambiar esa idea de Dios para poder cambiar el mundo. ¿Sí? Fíjense cómo está relacionado o cómo él relaciona nuestra función en el mundo y en la sociedad con esta idea que se construye de Dios. En el caso de Oriente Cercano, aquí tenemos a dos grandes místicos de Oriente Medio. Uno es Omar Khayyam, del siglo XI-XII, contemporáneo de San Francisco de Asís, dice, en los monasterios, las sinagogas y las mezquitas se refugian los fieles a los que asusta el infierno.
El hombre que conoce la grandeza de Dios no siembra en su corazón la mala semilla del terror y de la imploración. Mi corazón me dijo, quiero saber, quiero conocer, instrúyeme, Cayán, tú que has trabajado tanto. Pronuncié la primera letra del alfabeto y mi corazón me dijo, ahora ya sé. 1 es la primera cifra del número que no acaba. Recuerden esto porque lo vamos a ver con el taoísmo. 1 es la primera cifra del número que no acaba. Jalal al-Din Muhammad, más conocido como Rumi, dice, ¿por qué debo buscarlo? Soy el mismo, soy como él. Su esencia habla a través de mí. Cuando busco a Dios me estoy buscando a mí mismo. Fíjense cómo van coincidiendo esto con la mística cristiana católica. Y veamos también cómo aquí tenemos a Simone Weil. No sé si ustedes han oído hablar de ella. Simone Weil era judía y se convirtió, tuvo unas pláticas muy interesantes con religiosos católicos porque ella realmente se quería convertir, no porque no la mataron en el holocausto, que al final de cuentas murió en el holocausto, sino porque tenía una necesidad de búsqueda espiritual muy fuerte. Y entonces ella decía, en el desprendimiento está todo si es total y verdadero, porque el desprendimiento es dejar todo para abrazarme a Dios, es entregarse totalmente a Él sin dividirse en partes. Esta idea de desprenderse, dejar de ser yo mismo para que entre el Señor, como decía Santa Teresa de Jesús, o la idea de la vacuidad que tenemos muy, muy desarrollada en Oriente, está también presente en el siglo XX con Simone Weil, en el siglo XVI con Santa Teresa de Jesús. Y dice Simone Weil en una carta a un religioso, cuando leo el catecismo del Concilio de Trento, por aquí Juan Pablo hablaba de esto, ¿no? Me parece que no tengo nada en común con la religión que allí se expone. Y eso es lo que está sucediendo con la Iglesia Católica, ¿no? Cuando leo el catecismo, me parece que no tengo nada en común con la religión que allí se expone. Pero cuando leo el Nuevo Testamento, los místicos, la liturgia, cuando veo celebrar la misa, siento una especie de certeza que esa fe es mía. Esto crea una dolorosa situación espiritual, dice Simone Weil. Creo en las enseñanzas de Jesús, pero lo que veo no me convence. Fíjense cómo aquí ya hay una gran diferencia, ¿no? Y dice ella misma, si mis pensamientos son verdaderamente incompatibles con el hecho de pertenecer a la iglesia, es decir, creo en la religión, pero no en la iglesia. Esto es lo que se está viviendo ahorita con los jóvenes, ¿no? Me gusta la religión, pero no la iglesia. Hay pues muy poca esperanza de que yo pueda participar alguna vez en los sacramentos. Es decir, pues no me convierto. Creo en los evangelios, creo en todo esto, pero cuando veo la iglesia y veo el catecismo, no. Dice, la posibilidad de semejante vocación implicaría que la iglesia no es católica de hecho, como lo es de nombre, y que un día debe llegar a serlo si está destinada a cumplir con su misión. Ya Simone Weil dice, tiene que cambiar, la iglesia no es católica, la iglesia tiene que convertirse en católica, la iglesia católica tiene que hacerse cristiana, tiene que regresar a los evangelios, a regresar al mensaje de Jesús. Bueno, ese es el nivel de la fe, el nivel de la mística, el nivel de la espiritualidad, que como vimos en los ejemplos que les puse, no necesariamente o muchas veces, la mayoría de las veces, no tiene que ver con las instituciones. Muchos de los místicos siempre han estado peleados o en contra, cuestionados por las propias instituciones religiosas, ¿no? Sin embargo, la vivencia de la fe es algo muy profundo. El siguiente nivel es el de las religiones ya específicamente. Y este nivel incluye, esto es desde mi punto de vista, los textos sagrados,
los discursos religiosos, las tradiciones, el magisterio y la sabiduría. Es decir, todo lo escrito, las enseñanzas. Este es el nivel específico de lo que se considera como el pensamiento religioso, las ideas religiosas. Y esto está escrito, cada cultura, cada religión, cada tradición tiene sus textos. Los Vedas en la India, el Tao Te Ching y el I Ching en China, las 84,000 enseñanzas de Buda, la Torá de los judíos, la Biblia de los cristianos, el Corán de los musulmanes, cantos y rezos chamánicos en sociedades sin escritura, pero que se transmiten a través de la oralidad, etc. Entonces, todas estas enseñanzas religiosas es lo que constituye, desde mi punto de vista, lo que yo llamo aquí las religiones en particular o las ideas religiosas. Si bien la espiritualidad o esta experiencia mística veíamos que está asociada o relacionada con el arte, ¿cómo estudiar esa experiencia mística? Pues a través de la poesía, analizando los poemas, a través de la historia de la cultura, de la historia del arte, etc. En el caso de las religiones o de los discursos, las ciencias que nos van a apoyar van a ser la hermenéutica, que es la interpretación de los textos, las diferentes teologías, teología es la ciencia, teodios, teología el conocimiento de Dios, las diferentes teologías, la filología es la ciencia que estudia los textos en sus diferentes versiones. De esto hay mucho campo desarrollado tanto en el judaísmo como en el cristianismo, cuando se han descubierto desde los años 40 del siglo XX una gran cantidad de escritos de evangelios apócrifos, por ejemplo, que se fueron separando, conjugando, etcétera, ¿no? Esto es la filología. La filosofía, para conocer las ideas que hay detrás de cada uno de estos textos. La lingüística, para ver en qué idioma fueron escritos, de qué época es esa lengua, el arameo de qué época, si hay variantes en las palabras, en los términos en los que están escritos, etc. La historia cultural y de las ideas, y esto tiene mucho que ver con lo que ustedes ahora estudian en la licenciatura, porque a través de la historia cultural y de las ideas, que esto lo vamos a ver un poco ya en las exposiciones de ustedes, las religiones permean la cultura y van evolucionando sus ideas. Entonces, vamos a ver cómo las ideas religiosas también evolucionan, se manifiestan de manera diferente en diferentes culturas y van tomando elementos de otras tradiciones. Y la poética. Entonces, estudiar las religiones, los discursos religiosos, los textos religiosos, se hace o lo podemos hacer apoyados de estas disciplinas de las ciencias sociales: hermenéutica, teologías, filología, filosofía, lingüística, historia cultural y de las ideas y la poética. ¿Ok? Este es el segundo nivel para estudiar las religiones. El tercer nivel es el de las iglesias. Ya decíamos en nuestra definición que las prácticas religiosas y las ideas religiosas, cuando se practican, se van haciendo a través de comunidades de creyentes. Y estas comunidades de creyentes son las iglesias. Las iglesias unen en una sola comunidad moral a todos los que se adhieren a la religión. Todos los menonitas se unen en una sola comunidad. Todos los de la iglesia Juan 14:16 se unen en una comunidad y forman una iglesia. Los católicos forman una iglesia, los protestantes una iglesia, los testigos de Jehová, etc. En el caso de Oriente estas comunidades se llaman Sangha y es la comunidad espiritual.
Entonces, fíjense cómo en este término ya no hablamos de sectas en sentido peyorativo. Aquí ni los testigos, ni los mormones, ni la luz del mundo, ni nadie son sectas, ni son diferentes. Son comunidades de creyentes. Y esto es muy respetuoso. Son comunidades de creyentes que se juntan para practicar, vivir su propia creencia y apoyarse entre ellos. Las iglesias son instituciones humanas. Son comunidades que forman los hombres. Y aquí yo estoy diciendo algo que a lo mejor a algunas personas no les va a gustar. Los que dicen es que esta iglesia la creó Dios. No, aquí las iglesias son comunidades humanas formadas por hombres. Y estas iglesias tienen como fines congregar a los fieles, dar identidad, enseñar la doctrina. Esa es la función de las iglesias, enseñar la doctrina. Y la doctrina es el camino al conocimiento de Dios. Y avivar la fe mediante prácticas. ¿Cómo se vive la fe? A través de prácticas religiosas. La misa, los sacramentos, las romerías, todas estas prácticas, ¿no? La primera comunión y el bautismo y todo lo demás, todas las prácticas que tiene cada comunidad. ¿Ok? Entonces, esta es función de las iglesias. ¿Cómo estudiamos a las iglesias? Si las iglesias congregan a los fieles, entonces lo vamos a hacer desde la sociología. La sociología estudia las comunidades, las sociedades. Las iglesias manejan dinero, manejan recursos. Y para esto nos vamos a apoyar de la economía y la administración. Producen discursos. Las iglesias producen discursos. Y aquí vamos a hacerlo a través de la hermenéutica y la filosofía. Establecen alianzas entre las mismas iglesias y con el poder, con los partidos políticos, con el Estado, con otras iglesias, con otras sociedades, etc. Y esto es política. Las iglesias hacen política, claro. Las iglesias se transforman. Esto es tarea de la historia. Las iglesias construyen templos, la arquitectura. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de las iglesias, estamos hablando de todas estas dimensiones. La función de las iglesias es unir a los creyentes y darles identidad, enseñar la doctrina y avivar la fe. Y para todo esto, pues, congregan a los fieles, manejan recursos, producen discursos, establecen alianzas y se transforman y construyen templos, mezquitas, sinagogas, etc. Pero todo esto no está en el aire. Todo esto se realiza en contextos. Las religiones nacen, asimilan, se desarrollan y transforman en diferentes contextos históricos y culturales. Y esto es tarea de la antropología, la historia cultural y de las ideas, la arqueología, el folclore, la música, la danza, la lingüística, etc. No es lo mismo el Islam en Irán, el Islam en Afganistán o el Islam en Guadalajara. ¿Ok? En Afganistán tenemos una comunidad muy radical que quiere controlar el poder, quiere controlar el pensamiento, la vida de toda la población. ¿Cómo? Pues a través de negar, en vez de propiciar o enseñar el conocimiento de Dios, negar la enseñanza a la mitad de la población, que son las mujeres. Las mujeres no estudian, las mujeres no salen, las mujeres se cubren, las mujeres se someten. Esa es la visión radical del Islam. No es lo mismo eso al Islam que tenemos en Guadalajara, por poner
el extremo, ¿no? Que es un Islam mucho más abierto, más abierto, más compartido, mucho más dialogante. Tampoco es lo mismo que el Islam de Arabia Saudita, ¿sí? Esto tiene que ver con el contexto. Y por poner el ejemplo del catolicismo, no es lo mismo el catolicismo de Alemania que el catolicismo de los Altos de Jalisco o que el catolicismo de la Ciudad de México, ¿sí? En Alemania, como la sociedad es muy abierta, pues es muy abierto y muy respetuoso. Y en los Altos de Jalisco, pues ahí sí es muy conservador, muy cerrado, etcétera, ¿no? Y muy guadalupano en México. Entonces, esto depende del contexto. Aunque sea la misma religión, la misma iglesia, el contexto los hace diferentes. Porque las religiones y las iglesias se desarrollan en contextos culturales diferentes. Voy a continuar y al final las preguntas, ¿sí? O si quieren ir haciendo en el chat sus comentarios. Todo esto nos lleva entonces a esto. Está muy, muy bonito, ¿no? Esto, pues aquí tenemos ya todo. En el centro tenemos la espiritualidad, que es en donde convergen todas las religiones, en esa vivencia de la mística, de la espiritualidad, o de la religación, o del yoga, del lazo. Y aquí convergen todas las religiones. Se puede llegar aquí desde todos los diferentes caminos. En el segundo círculo tenemos, cuando hablábamos de las religiones, aquí sí tenemos una gran cantidad, o tenemos diversas religiones. ¿Por qué? Porque partimos de la idea de que Dios ha hablado a los pueblos en todos los tiempos, en todas las culturas y en todas las lenguas. Y a lo largo de la historia que conocemos, porque nuestra visión de la historia es muy limitada. Nosotros conocemos la historia o estudiamos la historia a partir de que aparecen los primeros vestigios o de que se encuentran los primeros vestigios arqueológicos o los primeros textos. ¿Y esto cuánto tiene de antigüedad? 10,000 años. No es mucho. Porque en la visión de Oriente está la idea del infinito. ¿Cuánto? No sabemos y no importa. Pero en la medida en que van avanzando las investigaciones, se encuentran, por ejemplo, que restos fósiles de personas o que debieron haber sido humanos de hace 40,000 años, por ejemplo, o vestigios de cuevas pintadas de hace 40,000 años, 50,000 años, 60,000 años, y entonces ahí se rompen todos nuestros esquemas. Porque el mundo, ¿cuándo se originó el mundo? Las religiones tratan de explicar esto, ¿no? Y está el libro del Génesis, y hay historias del Génesis, del diluvio universal, que se comparten en muchas tradiciones, pero que no se pueden datar, no se puede poner una fecha precisa, ¿no? Entonces, las religiones que conocemos actualmente, pues son judaísmo, cristianismo, islam, y bueno, de una vez los textos, el judaísmo con la Torá, el cristianismo, la Biblia, y aquí tenemos la Biblia y los magisterios. En el caso de la Iglesia Católica, no es solo la Biblia, sino igualmente importante es lo que dice la jerarquía del Vaticano a través del magisterio. El Islam tiene el Corán. Los yezidis, aquí ya vamos a entrar otras ramas que ya van a ir saliendo. Y esto lo puse porque los yezidis salieron a la luz justo cuando los talibanes llegaron a esta región de la frontera con Turquía y empezaron a someter a las mujeres de estas comunidades, a violarlas, a robárselas, a llevárselas, y decían, pues son como animales o son como el diablo, porque uno de los símbolos de los yezidis es el pavo real,
y decían, pues estos adoran al pavo real y al diablo y no sé qué, y bueno, pues a verlos de manera peyorativa y denigrante, pero es una religión muy, muy, muy rica en cuanto a sus ideas. Su libro es la Kiteva Yilva. Los drusos, bueno, Yesidisai, es que este esquema lo podemos leer en circular o en diagonal. Los drusos tienen el libro de Gilmo. El mazdeísmo, que es una de las religiones que sí incluimos en el programa, esta religión de Zoroastro, que tienen el Avesta, el hinduismo con los Vedas, el budismo con el Sutra y el Tantra, el taoísmo, sus textos que están aquí contemplados, el Tao Te Ching y el I Ching, los sin religión, obviamente sin textos, y las religiones tribales, que no tienen libros, pero sí a través de la oralidad. Y entre estos, como ya decíamos, América, Sudamérica, México, África, Rusia. Los birráricas, los otomíes, los mayas, los acán, los zulú, etcétera. Un largo etcétera, porque son comunidades pequeñas. ¿Ok? Entonces, este nivel es el de las religiones con sus textos religiosos. Y el siguiente nivel, y aquí es donde ya vemos cómo cada religión se va diferenciando, se va reagrupando en diferentes comunidades de creyentes, y aquí es donde nacen las iglesias o las comunidades, pero también los problemas y los pleitos. Volvamos al caso del Islam, para no hablar de lo más cercano. En el Islam tenemos un solo libro, que es el Corán, y aquí ya también tenemos una diferencia, igual que en el cristianismo. Los que solo siguen el libro y los que siguen también la suna. Las sunas son los dichos del profeta. Una cosa es el Corán y otra cosa es lo que se ha rescatado de los dichos del profeta, de la vida del profeta Mohammed, y que se reconoce también como parte de sus textos y de su tradición. Y a partir de esta palabra es que nace la vertiente, o se forma la vertiente mayoritaria del Islam, que son los sunitas, los que retoman a la suna. Y la otra vertiente, que son los chiitas, que dicen solo el Corán. Y tenemos entre las vertientes del Islam, tenemos los sunitas, los chiitas, y dentro del sunismo, los wahabitas, nacen en el siglo XVIII, y de aquí del wahabismo es de donde sale Al-Qaeda, estos que ahorita tomaron Afganistán. Y los sufís, que son los místicos, esos que danzan en círculo y llegan a la oración y a la religación a través de la danza circular. Seguramente los han visto en imágenes, ¿no? Y si no, luego veremos algunas. Ok. En el caso del cristianismo, esto es todo un mundo, porque tenemos a quienes dicen solo la Biblia y a quienes dicen la Biblia más otros textos. Quienes dicen solo la Biblia son los protestantes, las nuevas iglesias evangélicas que nacen del protestantismo y que acuñaron esta frase que dice, la Biblia, solo la Biblia y todo en la Biblia. Y esto era el principio de la Reforma Protestante con Lutero. ¿Por qué? Porque la gente en aquel tiempo, siglo XVI, no todos sabían leer y la Biblia no se había traducido. Entonces, lo que la gente sabía de las enseñanzas de Jesús era lo que los curas decían en las iglesias. Y Lutero dice, no, la gente tiene que conocer directamente las enseñanzas de Jesús y se pone a traducir la Biblia. Y al traducirla, entonces aquí está, léanlo, ustedes, háganse su propia idea, ¿sí? Esto fue
uno de los tremendos cambios de la Reforma. Y la otra vertiente que dice la Biblia más el magisterio o más otros textos. Dentro de la Biblia más otros textos tenemos a la Iglesia Católica, que es la Biblia más el magisterio, el catecismo de la Iglesia Católica, los resultados de los concilios, las pastorales, etc. Esto se llama el magisterio de la Iglesia. Tenemos a la Iglesia de la Luz del Mundo, que tiene su versión de la Biblia, retoma la versión de Reina Valero, más las cartas añadieron a la Biblia. Acuérdense en la estructura de la Biblia cómo vienen al final las cartas de los apóstoles, y ellos incorporaron al final de estas cartas las del apóstol Samuel Joaquín, como el último apóstol de Jesucristo. Escribió muchas cartas y las metieron como parte de los documentos canónicos. ¿Ok? Tenemos también a los mormones, porque los mormones tienen la Biblia más otros libros. La Perla de Gran Precio, el Libro de Mormón. Doctrinas y Convenios. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos una diferencia a partir de los textos que son canónicos para cada comunidad. En el caso del budismo hay dos grandes tipos de textos, el Sutra y el Tantra. Y hay tres corrientes o vertientes más importantes que son la Hinayana, que es el camino de la liberación individual. Es decir, yo quiero purificar mi mente para ya no estar renaciendo. Y que es un camino válido de iluminación. Y luego el camino Mahayana, que es yo quiero purificar mi mente, quiero alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres sintientes. Porque no soporto el dolor de ver cómo los demás sufren. Yo quiero ayudar a los demás. Entonces, esta idea de la compasión universal, que es muy, muy fuerte dentro del budismo de la mayoría de las corrientes, es la vertiente Mahayana. Y hay otra vertiente que es la Vajrayana o Tántrica, que no es lo que sale en el Google. La vertiente Vajrayana o Tántrica es el camino rápido a la iluminación a través de prácticas de meditación muy profundas que ayudan a purificar la mente de manera rápida. ¿Ok? Bueno, pues aquí tenemos una gran cantidad de... Aquí en este esquema ustedes pueden ver pues cómo de la espiritualidad, las diferentes religiones, sus textos, cómo esto deriva también en diferentes comunidades y luego los contextos. Lo que sigue en esta línea gris es el número de creyentes, millones de creyentes por cada tradición y los contextos en los que se insertan estas religiones. Y esto está más detallado. Es lo mismo, pero ya con el campo de los contextos. Aquí ya tenemos a todas. Entonces, solo para plantearles algunas preguntas o algunas inquietudes. ¿Dónde te ubicas tú de manera personal o como investigador? ¿Desde dónde estás analizando o estudiando tú las religiones? ¿Desde dónde estamos en este curso? ¿Desde dónde estamos cada quien de manera individual? Por ejemplo, esto es importante porque desde aquí va a depender nuestra propia visión. Por ejemplo, si ustedes ven el cursor, cuando lo pongo por aquí. No. Ok, bueno. Se ve, maestra. ¿Sí se ve o no? Bueno, no. Digamos. No lo veo. Bueno, no importa. Si nos ubicamos en el campo del cristianismo,
Y luego de allí nos vamos al campo de la Iglesia Católica. ¿Ya lo ubicaron? Ok. Aquí. Al campo del catolicismo. ¿Qué alcanzas a ver desde allí? Si te encierras en el catolicismo o en el campo de la Iglesia Católica, ¿qué alcanzas a ver desde allí? ¿Alcanzas a ver el hinduismo, el budismo, el taoísmo? ¿Puedes dialogar con los demás? Porque resulta que inclusive entre los mismos cristianos no se ven como hermanos, se ven como competencia. Los católicos contra los mormones, los mormones contra los católicos, todos contra todos. ¿Por qué? Por jalar fieles. ¿Y para qué se quiere jalar fieles? Pues para tener más dinero, para ser más grandes, para ser más poderosos, etcétera, ¿no? Y decíamos, en este campo de las iglesias es donde aparecen los problemas, que ni siquiera están en los discursos. Y mientras el privilegio sea defender a la institución, esto es para Linares, no, ¿quién? Linares Alvarado, a propósito de la guerra cristera. Mientras la prioridad sea defender la institución, lo que resulta o ha resultado a lo largo de toda la historia son guerras muy cruentas. Y tenemos la guerra cristera y tenemos la Inquisición y tenemos ahorita las guerras del Islam, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se trata de salvar a la propia, se trata de salvar a la institución, a la comunidad. Se reinterpreta mal el discurso religioso. Les voy a hablar de los cristeros porque ese es un tema que sí he estudiado y que hay un libro, bueno, hay varios libros míos publicados. Uno es La Guerra Cristera, testimonios, déjenme enseñárselos. Bueno, es este libro. La Guerra Cristera, narrativa, testimonios y propaganda. Y cuando fue mi tesis doctoral, y cuando yo estudié la Guerra Cristera, me metí a los discursos y te das cuenta de cómo se cambia el discurso y se justifica, por ejemplo, la lucha armada, cuando al final de cuentas se está atentando contra uno de los mandamientos, ¿no? La lucha armada sí, tomar las armas sí, pero para defender a la Santa Madre Iglesia, ¿no? Es decir, las instituciones muchas veces, muy frecuentemente, tergiversan el discurso religioso para sus propios fines. Y es aquí donde está el tremendo problema, ¿no? Ya estamos casi a tiempo de terminar. Solo les quiero dejar esto. Véanlo, tomen una foto y reflexionenlo y platicamos de esto en la próxima sesión. Solo así como para concluir, ¿qué es lo importante de todo esto? Pues estar en el centro. No importa por dónde llegues, pero mientras llegues al nivel de la espiritualidad, desde ahí puedes dialogar con todas las demás religiones y puedes observar todo el espectro religioso. Cuando estás en el centro puedes dialogar con todos los demás, pero mientras estés en tu propio gueto, en tu propio castillo de cristal, pues entonces allí es donde empieza o se hace la intransigencia, la falta de diálogo, la falta de respeto, ¿no? Oscar Emanuel, por favor, habla. No. Aunque no soy artista, me parece muy interesante cómo las religiones tienen sus códigos teológicos con corpus estéticos bien definidos y cómo las representaciones de cada religión
obedecen a sus principios filosóficos totalmente. Como ejemplo, solo menciono el contraste del arte figurativo y sus intentos de ser realista en Occidente versus el arte abstracto, geométrico y fractal del Islam, donde la idea de Dios no es antropomorfa. Sí, Óscar Emanuel. Y además está prohibido representar lo que está en el cielo y figuras humanas. Por eso se ha desarrollado el arte islámico de manera geométrica tan rica. Óscar Emanuel, por favor, habla, no quiero que nadie se sienta. Doctora, ¿puedo agregar algo? Sí. Bueno, como un poco abonando lo que les había comentado respecto a la danza, hace poco, bueno, mi tesis tiene que ver algo con la danza.